Entonces vamos a iniciar con la presentación del día de hoy. Sí, sí se escucha y me ven bien. Perdón, ven la pantalla bien, ¿sí? Sí se ve y se escucha bien. Muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con la ponencia del día de hoy. Voy a tratar de ser lo más concisa, ¿no? Y para que puedan entender cualquier consulta, no duden en escribirme por el chat, ¿sí? A ver, esta es la tabla de contenido. Vamos a empezar con ITU y luego vamos a continuar con desequilibrio ácido-base. Ya, entonces, como su nombre lo indica, bueno, esta es una infección del tracto urinario. Y el tracto urinario lo comprenden la uretra, la vejiga, los uréteres y los riñones. Y esta infección del tracto urinario o ITU lo podemos clasificar de acuerdo a su localización, ¿no? Si es una ITU baja, va a comprometer la vejiga y va a comprometer la uretra. Si compromete la vejiga, se llamará cistitis y la uretra, uretritis. En los varones también puede comprometer la próstata, a lo que le vamos a llamar prostatitis. Si la infección urinaria es alta, va a comprometer los uréteres, a esto se le llama ureteritis, o los riñones propiamente, a lo que se le llama pielonefritis. Entonces, de esa manera podemos clasificar las infecciones del tracto urinario bajas y altas. Acá hay dos conceptos importantes de ITU recurrente. Esta se define como dos episodios de infección del tracto urinario en 6 meses o más de 3 infecciones del tracto urinario en un año. La bacteriuria asintomática también es un concepto importante, que significa que el paciente va a tener bacterias en la orina, pero no tiene síntomas. ¿Y cuántas bacterias tiene que tener? Aproximadamente más de 100.000 unidades formadoras de colonia en el urocultivo y el paciente no tiene síntomas ni signos de enfermedad. Entonces lo podemos clasificar ITU alta y ITU baja. Vamos a hablar ahora de las dos principales, que es la cistitis y la pielonefritis. La cistitis, su concepto es el siguiente, que es la inflamación de la vejiga urinaria. Esta puede ser de tipo infecciosa, no infecciosa, pero en este caso vamos a hablar de la tipo infecciosa. Y el agente más frecuente que causa la cistitis es la Escherichia coli, en un 70 a 95%, además de otras bacterias, Proteus, Klebsiella también, y quería mencionar esta bacteria, el Staphylococcus saprophyticus, porque uno de los factores de riesgo que podría provocar cistitis es la actividad sexual. Entonces, las mujeres que inician la actividad sexual, porque la cistitis es más frecuente en mujeres, ¿no? Las mujeres que inician la actividad sexual y que están en edades de 18 a 29 años, tienen cistitis a causa de este germen, ¿no? El Staphylococcus saprophyticus. Los factores de riesgo, bueno, haber tenido una ITU antes, familiares que también tengan infección del tracto urinario, la actividad sexual, como lo he mencionado, es más frecuente en mujeres, es más frecuente en la edad reproductiva, entre los 18 y 29 años, cuando la persona tiene una nueva pareja sexual, edad posmenopáusica, es decir, en edad fértil. También otro factor de riesgo sería disbiosis vaginal, porque si las bacterias buenas, en estos casos serían los lactobacillus, disminuyen, va a haber probabilidad de que aumenten las bacterias que no deberían estar en el tracto urinario, ¿no? Como la Escherichia coli o el Staphylococcus saprophyticus. Uso reciente de antibióticos, porque de esa manera vamos a eliminar las bacterias, entre comillas, buenas, para que aumenten las bacterias malas, ¿no? Entre comillas. Los síntomas son importantes porque de esa manera vamos a poder diferenciar si es una ITU alta o es una ITU baja. En este caso, la cistitis es una ITU baja que va a afectar la vejiga. Y los síntomas frecuentes van a ser dolor al orinar, disuria,
la paciente o el paciente va a tener mayores ganas de orinar, ¿no? Con mayor frecuencia, va a tener dolor suprapúbico y puede tener orina en la sangre. Esa es una posibilidad. Entonces, los síntomas se van a limitar, vamos a decir en palabras sencillas, se va a limitar solamente a la vejiga, ¿no? Va a tener dolor al orinar, dolor suprapúbico en esa región, dolor al orinar, va a orinar con mayor frecuencia, pero ahí nada más se queda. Pero si hablamos de la pielonefritis, van a tener síntomas sistémicos que no solamente van a comprometer el tracto urinario, sino que también van a producir fiebre. Va a tener síntomas sistémicos. Dolor en el flanco, aquí lo vemos en la imagen, dolor en el flanco. Fiebre, puede haber vómitos, náuseas, sensibilidad en el ángulo costovertebral. El paciente va a tener dolor, fiebre, náuseas, síntomas sistémicos. Y no como en la cistitis, que solamente se van a localizar en el área, ¿no? En este caso sería la vejiga. El agente más frecuente, Escherichia coli, 50-95%, aunque también lo pueden causar otras bacterias, como la Pseudomonas aeruginosa, ¿no? O también bacterias que se puedan contraer en una estancia hospitalaria. Factores de riesgo, además de los anteriores, ¿no? Que se encuentran en la cistitis. Factores de riesgo, bueno, serían anormalidades anatómicas, que haya reflujo vesicoureteral, diabetes mellitus, ¿no? Porque en el caso de la diabetes mellitus, ¿no? Cuando hay un aumento de la glucosa, esta glucosa va a ser un caldo de cultivo para que más bacterias se repliquen, ¿no? Sin más glucosa, las bacterias tienen más comida y se replican en mayor cantidad. El embarazo también es un factor de riesgo. Cateterismo, ¿no? Colocarle al paciente una sonda es un factor de riesgo porque las bacterias, ¿no? Pueden adherirse a esta sonda y proliferar. Tener cálculos renales, ser una persona inmunosuprimida o que haya tenido anteriormente una pielonefritis. Entonces, de la infección del tracto urinario, más frecuente, cistitis, que tiene síntomas locales, dolor al orinar, urgencia, dolor suprapúbico. Agente más frecuente, Escherichia coli. Pielonefritis, ITU alta, tiene síntomas sistémicos, fiebre, náuseas, vómitos, dolor en flanco. Y el agente más frecuente también es la Escherichia coli. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre la patogenia. Espero que se note un poquito aquí. Entonces vamos a hablar de la patogenia de la ITU, empezando desde el punto número 1. Y aquí tenemos nuestra uretra y esta es la vejiga. Ahora, ¿cuál es el paso de esta bacteria que es la Escherichia coli, ¿no? Que no debería estar en la uretra ni en la vejiga. Recordemos que esta es una zona estéril, es decir, tanto la vía urinaria, uretra, vejiga, los uréteres, el riñón, son zonas estériles en las que no habita ninguna bacteria. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué llegan las bacterias al tracto urinario? Llegan por contaminación. Recordemos que cerca de la uretra, ¿no? Cerca de la zona perianal se encuentra el ano. Y el ano, el tracto gastrointestinal, ¿no? En este caso el colon, los intestinos, tienen bacterias. Y la Escherichia coli es una bacteria que vive en el tracto gastrointestinal, no en el urinario. Hay una contaminación y van a pasar del tracto gastrointestinal al tracto urinario. Van a colonizar la uretra, es decir, esta bacteria va a empezar a adherirse a las células de la vejiga y va a empezar a ascender. Va a invadir
la mucosa de la vejiga va a invadir, se va a replicar, se va a multiplicar, va a haber infiltración de estas células importantes que son los neutrófilos, va a haber inflamación, formación del biofilm. Bueno, y finalmente, estas bacterias van a ascender, van a subir por la uretra, van a llegar a los riñones, ¿no? Y van a producir una pielonefritis. Cuando llegan a los riñones, producen pielonefritis. Cuando salen de los riñones y viajan por la sangre, el paciente va a tener una sepsis. Entonces va desde abajo hacia arriba. Cuando infecta la vejiga, el paciente tiene cistitis. Cuando sube al riñón, pielonefritis. Y si llega al torrente sanguíneo, sepsis. Aquí tenemos otra imagen que nos muestra el tracto gastrointestinal, la E. coli, ¿verdad? Que coloniza la uretra, coloniza el tracto urinario, que es un tracto estéril. Hay diferentes factores de riesgo. Puede ser, como lo hemos mencionado anteriormente, el inicio de las relaciones sexuales, cambio de pareja o problemas en la higiene, problemas que favorezcan la inmunosupresión, como el embarazo, la diabetes, entre otros. Y va de forma ascendente. Y acá tenemos otra imagen que nos explica de una mejor manera. Entonces, aquí tenemos nuestra bacteria más frecuente, hemos mencionado, que es la Escherichia coli. Y la Escherichia coli tiene pilis, que son como unos filamentos, como unos pelitos. Y estos pilis en su interior están formados por adhesinas. Una de esas adhesinas, tienen que recordar, es la FIMH, importante, FIMH. Y esta adhesina se va a adherir a las células de la vejiga. Estas células de la vejiga se van a unir a través de unas proteínas llamadas uroplaquinas. Entonces, al final, va a ingresar dentro de la célula de la vejiga, se va a replicar, va a formar estas colonias, se va a replicar y al final va a salir de la célula con unos filamentos. Se replica y luego sale a invadir. Entonces, esta es de manera general la patogenia. Vamos a continuar con la siguiente parte. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno, entonces continuamos. Ya. Ahora acá tenemos de manera un poquito más detallada, tenemos a nuestra Escherichia coli, la OPEC. Esta Escherichia coli está ascendiendo desde la uretra y llega a la vejiga. ¿Qué va a suceder en la vejiga? Que lo van a reconocer unas células llamadas los neutrófilos, ¿verdad? Y los neutrófilos van a activar vías, factores, van a liberar citoquinas y va a haber inflamación. Pero, además, esta Escherichia coli va a ingresar a la célula de la vejiga, que se le denomina célula paragua. Así se le denomina, célula paragua. Y lo que quiere hacer la Escherichia coli es ingresar. Quiere ingresar para replicarse dentro de la célula. Y después de replicarse, salir, a seguir infectando, a seguir invadiendo. ¿Y cómo va a ingresar? A través del pili. Tiene un pili, el pili tipo 1. Y el pili tipo 1 tiene una adhesina. Hemos mencionado que su adhesina se llama FIMH. Entonces, a través del pili tipo 1, el pili tipo 1 tiene una adhesina, FIMH. A través de este pili va a colonizar, va a invadir y va a sobrevivir dentro de la célula. Ese pili tipo 1 se va a unir a la uroplaquina. Esta es una proteína que está en la superficie de la célula, la uroplaquina.
no solamente va a reconocer uroplaquina, sino también puede reconocer otras proteínas, acá por ejemplo las integrinas, alfa y beta. Entonces, este pili tipo 1 va a reconocer la uroplaquina, pero también el pili tipo 1 puede reconocer la integrina alfa o la integrina beta. ¿Y qué va a suceder? Que lo que va a suceder es que al reconocer el pili tipo 1, la uroplaquina, se van a activar ciertas vías, en este caso la vía GTPasa-RHO. Y lo que va a hacer es esta vía GTPasa-RHO es que va a reordenar la actina, ¿verdad? Recordemos que la célula tiene un esqueleto, un citoesqueleto. Va a reordenar la actina y lo que va a suceder es que van a salir dos bracitos de la membrana de la célula para internalizar a la bacteria. Quieren internalizar a la bacteria. Eso sucede. Pero hay otro mecanismo, porque ¿qué sucede si se internaliza la bacteria y la bacteria sobrevive y empieza a replicarse, ¿verdad? Se replica y al contrario, sería dañino para la célula que se replique, que hay un montón de bacterias que al finalmente terminen quitándole la vida a la célula. Entonces, hay otro mecanismo de defensa. Y ese mecanismo de defensa es a través del Toll-like receptor 4. Es un receptor tipo Toll 4. Lo que hace este receptor es que a través del LPS, este lipopolisacárido, va a reconocer a la UPEC. Va a reconocer ciertos componentes de esta bacteria y va a activar a la adenilato ciclasa tipo 3, al AMPC cíclico. Lo que finalmente quiere hacer es botar a la célula. No quiero que esta bacteria esté dentro de mi célula paraguas, quiero botarla. Entonces, a través del Toll-like receptor tipo 4, se activa esta cascada del adeninato ciclasa tipo 3, AMP cíclico, va a liberar AMP, para finalmente expulsar a la bacteria. Pero este mecanismo generalmente falla, ¿no? Porque la bacteria es más rápida en replicarse y en sobrevivir dentro de la célula. Bueno, lo que finalmente va a hacer es que se va a replicar, se va a multiplicar y finalmente va a salir al exterior. Va a salir al exterior. Muy bien. Acá hay otro mecanismo que sucede, que se llama exfoliación, y es cuando estas células, así como la exfoliación de la piel, ¿no? Donde se quita la piel muerta, de la misma manera, estas células paraguas que ya no están cumpliendo su función, se descaman, ¿no? Se produce la exfoliación. Y vemos acá un gran grupo de estas bacterias que están en comunidades. A eso se le llama comunidad bacteriana intracelular, el IBC, comunidad bacteriana intracelular. Ahora, acá hay algo también importante que se llaman los KIR. Los KIR son reservorios intracelulares quiescentes, es decir, que estas células se van a mantener como en pequeñas casitas que son inactivas. Están en estado quiesciente, es decir, que no están en un estado activo, sino están como dormidas y están inactivas. Pero cuando esta célula que se encuentra aquí madure, se desarrolle y llegue a ser una célula paraguas madura, estas bacterias se van nuevamente a activar y se va a producir nuevamente la infección. Estas son las KIR, comunidades bacterianas reservorios intracelulares quiescientes. Hay algo también importante acerca de, vamos a continuar con la siguiente imagen, acerca de los Toll-like receptors. Muy bien, porque el Toll-like receptor tiene otra función. Este Toll-like receptor va a expresar en mayor medida el PGR.
este PGR lo que va a hacer es que va a empezar a liberar más IgA. O sea, normalmente esto sucedería. Si hay una bacteria que lo reconoce, el receptor tipo TOL activa el PGR para que se produzca más inmunoglobulina A. ¿Y por qué es importante la inmunoglobulina A? La inmunoglobulina A se encuentra en diferentes mucosas. Por ejemplo, se encuentra en la mucosa nasal, en la mucosa respiratoria y también se encuentra en la mucosa vesical. ¿Y por qué es importante? Porque el IgA protege a las mucosas. Va a haber siempre infecciones, cuerpos extraños, agentes extraños, entonces siempre se libera IgA, inmunoglobulina A, para contraatacar, para que proteja la mucosa. Eso es lo que normalmente sucedería, que ese receptor tipo TOL reconoce a la bacteria o al agente extraño, activa el PGR y el PGR empieza a producir IgA para proteger la mucosa. ¿Y qué hace el IgA? Lo que hace el IgA es que va a impedir, por ejemplo, que la bacteria se adhiera a la célula paraguas. Si ya no se adhiere, ya no ingresa y ya no se multiplica. Entonces va a impedir que la bacteria se adhiera a la célula paraguas y que también siga invadiendo, que siga avanzando, que siga ascendiendo. Eso va a impedir el IgA. Pero ¿qué sucede acá? Que esta bacteria es muy inteligente y lo que va a hacer es que va a inhibir el PGR. El PGR va a disminuir y por lo tanto el IgA, la inmunoglobulina A, también va a disminuir. Y si la inmunoglobulina A disminuye, ya no encuentro inmunoglobulina A en la mucosa vesical, por eso la bacteria va a poder adherirse a la célula, multiplicarse, sobrevivir, va a poder proliferar y va a poder ascender, va a poder seguir subiendo. Entonces, esta es la importancia de la inmunoglobulina A. No se olvide, Toll-like receptor tipo 4, PGR, inmunoglobulina A. La inmunoglobulina A es importante porque impide que la bacteria se adhiera a la célula y que siga invadiendo, que siga proliferando, que siga avanzando, ascendiendo. Neutraliza la bacteria, como se observa acá en la imagen. Muy bien. Y acá para mencionar, ¿verdad? La bacteria tiene muchos factores. Hola. Pregunta. Perdón. Dime. ¿Cuál inhibía la IgA? ¿Cuál inhibe la IgA? Justamente es la bacteria. No. O sea, la bacteria va a inhibir a la IgA. Ya, lo voy a explicar de esa manera. ¿Te acuerdas que había un pili tipo 1? Ya. Sí. Ahora, acá justamente en esa diapositiva voy a explicarlo, pero acá lo voy a mencionar. Lo que pasa es que también hay otros tipos de pilis. En este caso sería un pili tipo P. Y lo que hace el pili tipo P es que se va a adherir, ¿verdad?, al Toll-like receptor. Se une a ese receptor y este receptor ahora va a quedar anulado. Entonces ya no, el PGR ya no va a realizar su función, que es estimular a la producción de IgA. Entonces de esa manera se va a inhibir. Y la culpa lo tiene el pili tipo P. El pili tipo P es otro tipo de pili, no es el pili tipo 1. El pili tipo P va a inhibir al Toll-like receptor. Se inhibe el Toll-like receptor, también no va a haber expresión del PGR. Si no hay expresión del PGR o disminuye por lo tanto la IgA, la inmunoglobulina. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, gracias. Ok. Muchas gracias por interrumpirme. Me encanta. Ahora aquí vamos a explicar un poquito más sobre los pilis. Mira, acá el pili tipo 1, que es el más frecuente. El pili tipo 1 y este es el pili tipo 1. Todo eso es el pili tipo 1. Y los pilis están conformados por adhesinas.
en este caso la adesina FIMH. Esto quiero que recuerden. Pili tipo 1, FIMH. Y esta FIMH es la que se va a unir a la célula paragua. ¿Exactamente a dónde se va a unir? A la uroplaquina. Y también acá está el pili tipo P, ¿verdad? Y este pili tipo P tiene también su adesina, el PAPG. Y el PAPG es el que se va a unir al toll-like receptor tipo 4, va a inhibir el PGR y por lo tanto va a disminuir la IgA. Y acá es un cuadrito nada más general para que ustedes puedan guiarse. Estos son los factores de virulencia, por ejemplo, el pili tipo A, el pili tipo 1, que se va a unir a las células renales, se va a promover la formación de una biopelícula. Las fimbrias tipo 1, diferentes factores de virulencia de acuerdo a la bacteria. En este caso, la más frecuente es Escherichia coli. Aquí también tenemos a la Klebsiella pneumoniae, la Pseudomonas, el estafilococo, entre otros. Pero estos son los más importantes. Pili tipo 1 con su FIMH, que se une a la uroplaquina, y el pili tipo P, que tiene a esta adesina, que es la PAPG, que se va a unir al toll-like receptor y de esta manera va a inhibir al PGR y va a disminuir IgA. ¿Sí? Y es importante que recuerden que el pili tipo 1 se va a unir a la uroplaquina, pero también se puede unir a la alfa o a la beta integrina. Ya. Muy bien, entonces como conclusiones, hay que diferenciar entre una ITU alta o baja. ITU baja cistitis, generalmente va a afectar la vejiga. ITU alta va a afectar el riñón, pilonefritis, y pueden resultar de complicaciones más severas. Eso es importante porque van a tener síntomas sistémicos, ¿no? Y además, si llega al riñón, fácilmente puede llegar a la sangre, al torrente sanguíneo y producir sepsis. Mecanismo patogénico. Bueno, acá bastante importante es la activación del sistema inmune. La bacteria más frecuente es la Escherichia coli. Tiene muchos factores de virulencia. Los factores de virulencia son los pilis, pili tipo 1, pili P, entre otros, porque les permite adherirse a las células del tracto urinario. ¿Cuáles son estas células? Las células paragua, facilitando su persistencia y evasión del sistema inmune. Muy bien. Y ahora vamos a continuar con el siguiente tema, que también es bastante sencillo. Desequilibrio ácido-base, alteraciones ácido-base. Entonces, aquí tenemos una gasometría arterial con algunos valores. El pH, los valores del pH están entre 7.35 y 7.45. Acá estamos recordando nuestra clase de química general, ¿verdad? Esto vimos también en química. Y en química orgánica. Y el PaCO2, el CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Y el bicarbonato, que es importante también, 22 a 26 miliequivalentes por litro. Entonces, ¿a qué le decimos acidosis? Muy bien. A la elevación de estos protones. Estos protones son los hidrogeniones. Y estos hidrogeniones le van a dar a la sangre esa característica de ser ácida, ¿verdad? Los hidrogeniones. En cambio, alcalosis se define a esa disminución de hidrogeniones. Entonces, la sangre ahora va a estar alcalina. Ya no va a ser ácida, va a estar alcalina. Entonces, acidosis, va a haber mayor cantidad de protones. Se van a producir mayor cantidad de protones, como los hidrogeniones, y esto hace que la sangre se vuelva ácida. Alcalosis, hay disminución de la concentración o de la producción de hidrogeniones y va a hacer que la sangre se vuelva alcalina. Es ácida si es menor de 7.35 y es alcalina o básica si es mayor a 7.45.
Y acá hay una fórmula, ¿verdad? pH es igual a menos el logaritmo de la concentración de hidrogeniones. Entonces, está inversamente proporcional el pH, porque si los hidrogeniones aumentan, disminuye el pH. Si los hidrogeniones disminuyen, aumenta el pH. Y vamos a poder verlo también de otra manera. En este caso tenemos una fórmula. Esto también lo hemos visto en fisiología general. Tenemos dos productos del metabolismo, ¿verdad? Nuestras células, todas las células hacen metabolismo. Hidrógeno, metabolismo de la glucosa, del oxígeno, entre otros. Y estos son dos productos, el CO2 y el agua, el H2O. Y vamos a tener acá una enzima que es la anidrasa carbónica que va a convertir al CO2 al agua y al agua a ácido carbónico. El ácido carbónico es débil y se va a dividir en hidrogenión y en bicarbonato. Y de estos nos interesa el CO2 y el bicarbonato, porque además de los protones, de los hidrogeniones, estos también pueden alterar el pH, tanto el bicarbonato como el CO2. Y acá tenemos otra fórmula, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es así, pH es igual al pKa más el logaritmo de bicarbonato entre el CO2. Vamos a eliminar estos dos factores y nos va a quedar finalmente que el pH va a ser igual al bicarbonato entre el CO2. El bicarbonato está en 1000 equivalentes por litro y el CO2 está en milímetros de mercurio. Muy bien, estas son fórmulas, pero nosotros tenemos que entenderlo de una manera lógica, porque si no, no nos vamos a poder recordar. Entonces, vamos a empezar con las alteraciones ácido-base respiratorias. Entonces, aquí tenemos nuestros pulmones, ¿no? Respiratoria, pensamos en pulmones. Aquí tenemos nuestros pulmones. Y si me dice acidosis, yo voy a pensar que el pH está disminuido. Siempre. Acidosis, voy a automáticamente pensar, el pH está disminuido. Si me dicen alcalosis, voy a pensar automáticamente, el pH está elevado. Pueden haber algunos cambios, no necesariamente es estricto a la regla, pero para empezar a aprender, tienen que recordar esto. Acidosis, disminuye el pH. Alcalosis, el pH aumenta. ¿Y por qué respiratorio? Porque mucho tiene que ver en el sistema respiratorio, ¿verdad? Y el CO2. Recordemos que el oxígeno ingresa por las vías respiratorias para ingresar hacia la sangre, pero sale CO2. Ingresa oxígeno y sale CO2, es lo normal. Pero si hay alteraciones, tal vez el CO2 se va a retener, va a disminuir o va a aumentar. Entonces, acidosis me indica disminución del pH. Entonces, ¿en qué condiciones la sangre se va a volver más ácida? Y tiene que ver o estar involucrado el sistema respiratorio. Por ejemplo, en casos de depresión del sistema nervioso central. Recordemos que el centro de la respiración se encuentra en el bulbo raquídeo. Y si hay depresión del sistema nervioso central, entonces el paciente va a respirar, su frecuencia respiratoria va a disminuir. Va a empezar a respirar más lentamente, y si respira más lentamente, va a exhalar menor CO2. Debería inspirar oxígeno y exhalar CO2, pero como disminuye su frecuencia respiratoria, entonces el CO2 se va a retener. ¿En qué otras enfermedades? Por ejemplo, en alteraciones neuromusculares. Hay músculos encargados o que forman parte de la respiración.
pero si hay una alteración neuromuscular, estos músculos se debilitan, no cumplen su función, entonces el paciente va a tener problemas en la retención de CO2. Si hay enfermedades pulmonares obstructivas como el EPOC, el paciente va a retener CO2, no lo va a expulsar. Entonces, si yo retengo CO2, el CO2 le va a dar una característica al pH y es que lo va a hacer ácido. Si aumenta el PCO2, el pH va a disminuir. Acá me enseñaron como una fórmula, ¿no? ¿Te acuerdan de la fórmula de Anderson-Hasselbalch? Entonces aquí tengo el bicarbonato y aquí tengo el PCO2. Arriba los numeradores, abajo los denominadores. Entonces, si el PCO2, si el dióxido de carbono aumenta, por lo tanto el pH va a disminuir. Hay acidosis, disminución del pH y aumento del CO2. Acidosis respiratoria. ¿Cómo sería la alcalosis? La alcalosis me indica que el pH está elevado. Eso me indica la alcalosis. ¿Y en qué casos puede haber alcalosis? En casos de hiperactividad del sistema nervioso central. Por ejemplo, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos miedo, empezamos a respirar más rápido. Respiramos más rápido y lo que vamos a hacer es que vamos a botar CO2, vamos a expulsar CO2 más rápido. En otros casos, por ejemplo, cuando el paciente tiene fiebre, cuando tiene dolor o cuando tiene sepsis, ¿no? El ejemplo más característico es de la ansiedad, ¿no? Cuando tú tienes ansiedad y respiras más rápido, más CO2 expulsas. Empiezas a expulsar mayor CO2. Entonces, si yo disminuyo el CO2 le daba una característica ácida a la sangre. Si yo disminuyo el CO2, la sangre, por lo tanto, va a aumentar su pH, va a ser más alcalina. Si lo quieren ver en cuanto a fórmula, ¿verdad? Si disminuye el PCO2, si disminuye acá el denominador, este aumenta, ¿verdad? Si disminuye el CO2, el pH aumenta, se vuelve más alcalino. También en los casos de hipoxemia, por ejemplo, neumonía, edema, en el que el paciente va a respirar más porque no tiene oxígeno. Entonces, cuando empiece a respirar más rápido, empezar a expulsar mayor CO2, el CO2 disminuye, por lo tanto el pH aumenta. Ahora vamos a hablar sobre la acidosis metabólica. Ya tenemos en cuenta que acidosis me indica que el pH está disminuido. Pero metabólica, en este caso vamos a hablar sobre el bicarbonato. Y el bicarbonato tiene esta propiedad, ¿no? Propiedad de otorgarle a la sangre el ser alcalino, ¿no? El ser básico, el ser alcalino. Entonces, ¿en qué casos puede estar elevado? Mejor dicho, ¿en qué casos podemos ver la acidosis metabólica? Pero para ello es necesario sacar una fórmula, que es la fórmula de la anión GAP. ¿Sí? Entonces, otra vez, acidosis, disminución del pH. Metabólica, en este caso, no nos vamos a enfocar tanto en el sistema respiratorio, ¿verdad? Acá no están dibujados los pulmones, sino en este caso, acá hay un vaso sanguíneo, pero también vamos a ver en las siguientes diapositivas el papel del riñón. El papel del riñón es importante, ¿no? Porque el riñón se encarga finalmente o de retener bicarbonato o de expulsar hidrogeniones. Entonces, en este caso, acidosis, disminución del pH. Y va a haber, ¿por qué va a haber acidosis? Porque va a disminuir en este caso el bicarbonato. Si el bicarbonato le da a la sangre el toque, ese componente alcalino, si disminuye el componente alcalino, entonces la sangre va a estar ácida. Aquí está. Estos son los numeradores, denominadores. Esta es una constante. Cuando vean N, indican una constante. Entonces, si en este caso el bicarbonato disminuye,
¿verdad? Como están en la misma línea, si el bicarbonato disminuye, disminuye el pH. Aquí está. Si el bicarbonato disminuye, disminuye por lo tanto el pH, ¿verdad? Porque están acá en la misma línea de la fórmula. Si disminuye el bicarbonato, disminuye el pH. Entonces, esto es acidosis metabólica. Pero necesito sacar una fórmula. Esta es la fórmula del anión GAP para poder clasificar la acidosis metabólica. Siempre, si es acidosis metabólica, tengo que tener esta fórmula en la mano. En este caso, sodio, que es el ion más frecuente extracelular, y estos son los dos aniones más frecuentes, el cloro y el bicarbonato, ¿verdad? Que tienen carga negativa. Entonces, yo necesito sacar esta fórmula para poder clasificar mi acidosis metabólica, si es acidosis metabólica anión GAP elevado o anión GAP normal. Los valores normales es de 8 a 12. De 8 a 12. Si es mayor de 12, el anión GAP, yo diría, es una acidosis metabólica anión GAP elevado. Pero si es normal, si está entre 8 y 12, voy a decir, es una acidosis metabólica anión GAP normal. ¿Y en qué casos puedo tener una acidosis metabólica anión GAP elevado? En los casos de una cetoacidosis diabética, de acidosis láctica o en los casos de uremia. Y acidosis metabólica anión GAP normal en los casos de diarrea, hipercloremia, acidosis tubular renal. Y ahora, esto es importante. Entonces, después de yo saber, el paciente tiene una acidosis porque su pH está disminuido, pero además el bicarbonato está disminuido, es una acidosis metabólica. Voy a sacarle su fórmula anión GAP para saber si es elevado o normal. Y de esa manera yo tener una idea de qué enfermedad podría estar cursando el paciente. O de qué alteración estaría cursando el paciente. Ahora vamos a continuar con la alcalosis metabólica. Alcalosis ya me indica que el pH está elevado, ¿verdad? Ácido, el pH disminuye. Básico o alcalino, el pH aumenta. Alcalosis, el pH está aumentado. Y si es metabólica, yo voy a pensar en todo lo que es bicarbonato. ¿Sí? Si es respiratoria, yo voy a pensar, CO2. Porque inspira oxígeno, exhala CO2. Pero si es metabólica, yo voy a pensar bicarbonato. Bicarbonato. Entonces, alcalosis, el pH está aumentado y el bicarbonato también va a aumentar. El bicarbonato le da a la sangre el ser alcalina. Entonces, si aumenta mi bicarbonato, aumenta mi pH. ¿Y en qué casos puede suceder? En los casos de vómito. Si mi paciente vomita, ¿verdad? El contenido gástrico tiene ácido. Si yo boto ácido, vomito, entonces va a predominar o va a permanecer el componente básico. Si yo vomito, ¿verdad? Y en el contenido gástrico hay ácido, ¿verdad? Si boto el ácido, va a predominar el componente básico o alcalino. Si el paciente tiene pérdida de volumen, tal vez se deshidrata, también predomina el componente básico. Bueno, y en otros casos, exceso de aldosterona o cuando al paciente, ¿no?, en el hospital se le da un exceso de bicarbonato de sodio, que es una base, bicarbonato. Muy bien. Y vamos a terminar con la compensación, porque el cuerpo es tan sabio, tan maravilloso, que va a querer compensar esa alteración. Estas alteraciones pueden ser peligrosas porque van a alterar la función, pueden alterar la función de muchos órganos. Entonces el cuerpo va a querer compensar ese desequilibrio ácido-base. ¿Y cómo lo va a hacer? En el caso de la acidosis respiratoria, ¿verdad? Hemos dicho acidosis, hay disminución del pH, y respiratoria, pienso en los pulmones y el componente del CO2. Si hay acidosis respiratoria, ¿verdad? Lo que va a suceder es que los riñones van a querer compensar, van a querer ayudar, van a querer que ese desequilibrio, ¿no?, vuelva a equilibrarse, que ya no haya desequilibrio.
Entonces, ¿qué va a suceder? Lo que va a hacer entonces los riñones es que si hay una acidosis, el riñón va a decir, ah, no, yo quiero retener más bicarbonato. Porque si yo retengo más bicarbonato, ya no va a haber acidosis, porque el bicarbonato es alcalino. Y para también disminuir la acidosis voy a botar hidrogeniones, porque los hidrogeniones, recuerden, le dan un componente ácido. Entonces, si hay acidosis respiratoria, el riñón va a decir, no, yo quiero que esta acidosis se revierta. Y para eso voy a retener bicarbonato, porque el bicarbonato es alcalino, es básico. Y voy a seguir botando todo lo ácido, por ejemplo, los hidrogeniones. El único problema es que esto se demora, por eso es largo, se demora y no suele ser al momento. Ahora, en la alcalosis respiratoria, también tenemos acá a los pulmones, recordar respiratoria CO2, vamos a tener que alcalosis hay aumento del pH. Aumenta el pH. ¿Y por qué aumenta el pH en este caso? Porque el CO2 va a disminuir. Va a disminuir el CO2. Por eso aumenta el pH. Se vuelve más alcalino porque el CO2, que es un componente ácido, disminuye. Pero los riñones también van a hacer otra función. Van a decir, la sangre está básica, está cursando con alcalosis, entonces yo no quiero retener bicarbonato, porque el bicarbonato es un componente básico, alcalino, no. Entonces yo no quiero seguir reteniendo. Ya no voy a retener tanto, voy a retener poquito. Y en lugar voy a empezar a retener más hidrogeniones. Ya no voy a disminuirlo tanto, ya no lo voy a expulsar. Entonces disminuye la expulsión de hidrogeniones, ¿no? Ya no quiero expulsar los hidrogeniones porque yo sé que los hidrogeniones le van a dar un componente ácido. Yo quiero que sea un poquito más ácido porque ahora está alcalino. Entonces, de esa manera el riñón trata de compensar, pero se demora en compensar. Y ahora seguimos con la acidosis metabólica, ¿no? Acidosis, el pH está disminuido. Metabólica, acá tiene que ver mucho el bicarbonato. Entonces, ¿qué sucede acá? Que el bicarbonato está disminuido. El que le da el componente básico está disminuido, por eso hay acidosis. Entonces, si hay acidosis, va a enviar una señal, ¿no?, al sistema nervioso central, porque hay acidosis. Entonces, el sistema nervioso central va a enviar señal. Recuerden que el centro de la respiración se encuentra en el bulbo. Entonces, le envía una señal y le dice, mira, acá hay mucha acidosis, la sangre está ácida. Entonces, lo que yo quiero es que tú respires más rápido. Porque si tú respiras más rápido, vas a botar más CO2 y mi sangre ya no va a estar tan ácida. Yo no quiero que esté ácida. Entonces respira más rápido, respira, bota CO2. Y si tú botas CO2, disminuye el CO2 y de esa manera voy a poder regular esta acidosis. Si disminuye el que es ácido, si disminuye lo que es ácido, entonces la sangre va a estar más básica, va a haber más equilibrio. Y eso es se produce en un periodo corto, no se demora mucho como en los riñones. Ahora, continuamos con la alcalosis metabólica. Alcalosis significa que el pH está elevado, ¿verdad? pH elevado. Metabólica hay un componente, voy a pensar en el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato acá está elevado. Ahora, si el bicarbonato está elevado, si aumenta el pH, ¿verdad? Ahora es alcalino, de igual manera va a enviar señal al sistema nervioso central y el sistema nervioso central va a decir, oye, ahora ya no quiero que respires rápido. Ahora respira lento, respira lento. Si tú respiras lento, ya no vas a botar tanto CO2. Si ya no botas tanto CO2, yo lo voy a retener para que mi sangre, que es alcalina, ahora sea un poquito más ácida y haya equilibrio. Entonces, de esta manera se produce la compensación. Mi sangre es alcalina porque tiene aumento de pH, porque el bicarbonato está aumentado, que le da esa característica de ser alcalina. Le envía señal al sistema nervioso central y dice, no, pulmones, disminuye tu frecuencia respiratoria.
respira más lento para que yo retenga más CO2 y este CO2, que es un componente ácido, puede hacer equilibrio. Y de esa manera pueda compensar. Muy bien. Vamos a continuar con las conclusiones. No se vayan para hacer un pequeño quiz. Sí, por favor. Entonces, conclusiones. Los trastornos del equilibrio ácido-base se clasifican en acidosis, porque hay aumento de los ácidos. ¿Y cuáles son estos ácidos? Por ejemplo, los hidrogeniones o el CO2. O pérdida de las bases. Puedo perder bicarbonato o puedo perder hidrogeniones. Pero si yo hablo de bases, pienso en hidrógeno, pienso en bicarbonato. Alcalosis. Si hay aumento del pH, es porque hay una pérdida de ácido. Yo estoy perdiendo hidrogeniones, yo estoy perdiendo acá CO2 y están aumentando las bases, está aumentando el bicarbonato. Estos trastornos pueden ser metabólicos o respiratorios dependiendo de su origen. Hay mecanismos de compensación para restaurar el pH normal. Por ejemplo, en una acidosis metabólica se puede aumentar la frecuencia respiratoria para expulsar dióxido de carbono. Eso es lo que vimos, ¿no? Si mi sangre está ácida, entonces yo voy a querer respirar más rápido para expulsar lo que la vuelve más ácida, ¿no? Que sería el CO2. Sin embargo, hay mecanismos compensatorios que suelen fallar, ¿no? Y estos pueden provocar graves consecuencias para la salud. Estas son las referencias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, para continuar con el quiz? ¿Todo quedó claro? Si es así, por favor, no se retiren para empezar con el quiz. Si no quieren poner su nombre, no se preocupen, puede ser completamente anónimo. La cosa es que practiquen lo que hoy día han aprendido. Nada más. No importa los puestos, ni quién salga primero o último. Solamente hay que, eso es lo que han escuchado para que lo puedan retener. ¿Sí? Por favor, ahorita voy a compartir el quiz. El quiz, y voy a compartir el link del quiz en el chat lo voy a colocar. Por favor, únanse, chicos. Ya terminamos. Hacemos el quiz rápidamente y ya está. ¿Todo quedó claro, chicos? Espero que todo aquí haya quedado claro. Por favor, chicos, únanse. Son 4. Únanse si desean con otros nombres. La cosa es practicar. Entonces empezamos a las 8:06. 2 minutos para que puedan conectarse. A las 8:06 empezamos el quiz. Faltan 2. 8:06 empezamos. Bueno, chicos, ya se unieron. Jiji. Entonces, si ya se unieron, empezamos de una vez. Al final de las preguntas, voy a repasar con ustedes cada pregunta y cada respuesta, a ver si algo no quedó claro. ¿Sí? Entonces, empezamos.
Felicitaciones, chicos. A todos, gracias por prestar atención. Vamos a, bueno, repasar las preguntas un ratito. Sí. ¿A través de qué proteína se puede expulsar a la Escherichia coli de las células paraguas? A través de el receptor 4. A través del receptor tipo 4 se las eliminaba, se las botaba. A ver, acá. El FIMH del pilo tipo 1 de las E. coli se une a la uroplaquina. Excelente, todos respondieron bien. Este es un factor de virulencia. Pili tipo 1, FIMH, su adesina del pili tipo 1, uroplaquina. La función de la inmunoglobulina A en la infección del tracto urinario es impedir que la Escherichia coli se adhiera a la mucosa y colonice. Muy bien. En la acidosis respiratoria, indica que mi pH está bajo y el CO2 está elevado porque el CO2 le da esa característica de ser ácido. CO2 elevado. En la alcalosis metabólica, la alcalosis me indica que el pH está elevado, ¿verdad? Y si es metabólica, yo voy a pensar en bicarbonato. Y el bicarbonato está elevado porque le da esa característica de ser básico o alcalino. Listo, chicos, eso sería todo. Gracias por estar presentes. No tienen ninguna pregunta, ¿verdad? ¿Todo claro? ¿Algo para repetir, para que sea más claro? Sí. Si no es así, entonces nos vemos la siguiente. Cuídense Sí, mucho. muchas gracias, Uriel. Gracias por tu ponencia, ha estado interesante, muy didáctica, todos los resúmenes que has utilizado, los diagramas. Agradecerte por tu tiempo y también a todos los chicos que han estado en esta ponencia. Cuídense, nos vemos en la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Cuídense.